Yo voy a hacer primero una reflexión y solamente un par de preguntas, atento a que somos muchos quienes queremos preguntar y que hoy también es un día con casi superposición de reuniones importantísimas. De todos modos, varias de las cuestiones que quería consultar han sido exhaustivamente desarrolladas por el diputado Lavagna. Y lo primero, ministro, es en relación, vamos al principio, en relación a la decisión de recurrir al fondo. Desde el oficialismo, este planteo y esta decisión y el resultado se presentan como cuestiones exitosas en cuanto al monto, en cuanto a las condiciones, pero la verdad es que hay una enorme preocupación en cuanto al contexto, a la toma de esta decisión, a cómo fue también el camino de la toma de esta decisión. Nosotros en la reunión de esta comisión, no la anterior, que no éramos tantos, éramos menos, sino cuando estuvo presente el entonces ministro Caputo, hablábamos de la confianza, de qué sucede con la confianza de los argentinos y argentinas frente a determinada coyuntura que se agrava, que se ve con preocupación. Y especialmente también preguntamos cuáles son las medidas, cuáles son las acciones, como bien preguntaba el diputado al comienzo de su intervención, por dónde va la cosa, por dónde imaginan ustedes que podría llegar a solucionarse esta difícil situación en la que se encuentra nuestro país y que genera una enorme preocupación e incertidumbre. Y hablábamos también en aquella reunión de la importancia de la gestualidad, de lo simbólico y de las palabras. Digo, cómo se reconstruye la confianza de quienes no tienen acceso a toda la información. Nosotros queremos tener acceso a la información, pero fundamentalmente también para cumplir nuestro rol de la mejor manera posible y obviamente también para poder transmitir estas cuestiones, que nos siguen generando muchísimos interrogantes. Yendo a las preguntas en concreto, solamente dos, en una de las partes del material que se nos ha acercado, en un punto se habla de protegiendo a los más vulnerables. Y en una de las frases se dice: se revisará el diseño de programas de protección social para hacerlos más eficientes. Luego también se hace referencia en otro de los puntos al trabajo conjunto con las provincias. Luego también creo que previamente al hablar de la revisión del diseño de los programas sociales, se pondera 2 programas. Entonces quería alguna precisión en cuanto a esto, a los programas, cómo van a ser repensados, cuál es este diseño y cuáles son los programas que ustedes consideran más eficientes. En relación también a esto de trabajar en conjunto con la provincia, la verdad es que es una necesidad. Yo represento a la provincia de Entre Ríos, estamos permanentemente en contacto con nuestro gobernador, con nuestro ministro de Economía, con nuestra ministra de Salud, que tiene una enorme preocupación por los fondos que desde el Ministerio de Salud de la Nación vienen con detracción o vienen con retraso. Esto se lo hemos preguntado al jefe de gabinete y hemos presentado varios pedidos de informes al respecto. También en relación a los fondos para la compensación de los sistemas previsionales donde las cajas no han sido transferidas. Preguntarle en definitiva cómo imaginan este trabajo en conjunto con las provincias frente a la confección del presupuesto, pero también frente a esta situación actual en la cual existen demoras por parte del Gobierno Nacional frente a estas cuestiones. Por último, para no extenderme demasiado, hay un punto que a mí me resulta sumamente interesante porque también trabajamos estos temas muy intensamente en el Senado y que tiene que ver con las desigualdades de género. La verdad que me parece novedoso e interesante que esté incorporado en esto, pero también quisiera preguntar concretamente cómo se va a trabajar sobre el sistema tributario, reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral. Se menciona también el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres. La verdad es que no tenemos menos que acompañar estas manifestaciones y estos puntos, pero nos gustaría en concreto saber cuáles son las medidas que se piensan tomar frente a una cuestión que nosotros tomamos con enorme respeto y que trabajamos muy seriamente en relación a la brecha, pero fundamentalmente en relación a las desigualdades, porque también sabemos, señor ministro, que en estas situaciones
de crisis y de dificultades económicas y de pérdida del poder adquisitivo, las mujeres en general son las que se ponen al hombro muchísimas veces las situaciones de vulnerabilidad en sus hogares. Gracias, presidente. Ministro, tiene el uso de la palabra para responderle a la senadora. Muchas gracias. Con respecto a los programas sociales, por un lado, lo que sí tenemos es la posibilidad de aumentar el gasto en programas sociales ya existentes que impliquen transferencias directas de fondos a los beneficiarios. Pero por el otro lado, la ministra Stanley hoy está trabajando en hacer más eficientes los programas que ya tenemos. Hoy anunció la unificación de algunos programas que tienen que ver con programas alimentarios, donde además se trata de trabajar con las provincias para evitar la superposición de programas nacionales y provinciales, trabajando conjuntamente con las provincias para, utilizando los padrones con que cuenta la Nación, las provincias, poder llegar precisamente a quienes lo necesitan. Mencionaba los fondos de las cajas previsionales y ahí lo que nos ocurre permanentemente es nosotros tenemos el compromiso de cubrir los déficits de las cajas provinciales, pero hay un compromiso también de las provincias de enviar información a la Nación. Sí, pero al final siempre es una discusión sobre si la información está o no está. Y los anticipos que no dependen de la información los estamos dando y están al día, ¿no? Entonces hay por delante un desafío también de que la información sobre la homogeneización de los sistemas provinciales y el nacional, que son aquellos en los que la Nación cubre el déficit, ¿no? Porque la parte no homogeneizada corre por cuenta de la provincia, podamos contar con la información en tiempo y forma, cosa que no nos ocurre con la mayoría de las provincias. Con respecto al apoyo en la equidad de género, nos hemos propuesto trabajar para reformar el actual sistema tributario, reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral. Ahí hay varias propuestas que estamos evaluando. No sé si llegaremos a poder incluirlas en el proyecto de ley de presupuesto, pero probablemente sí, y ahí esperamos una discusión constructiva también con el Congreso acerca de cuáles son las formas más eficientes para avanzar en esta dirección. Lo mismo con las modificaciones al sistema de licencias por paternidad, que está también en la propuesta de ley de equidad de género enviado al Congreso este año, es decir, que eso ya figura en el proyecto de ley enviado al Congreso. Es parte también de este enfoque continuar construyendo infraestructura para el cuidado de niños y educación en la primera infancia. Exigir a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en los directorios y en los puestos gerenciales, cosa en lo que ya está trabajando la Comisión Nacional de Valores. Sí. Bueno, para esto último no hacen falta fondos, o sea, ni para las licencias por paternidad, ni para... nada, pero para promover un programa en general, porque digo, es un tema bastante complejo pensar que se va a resolver simplemente con estas cuestiones. Eventualmente es algo que puede ocurrir siempre y cuando discutamos también con el Congreso la fuente de financiamiento, pero también pensemos que también en buena medida es un tema del sector privado, ¿no? Donde las empresas asuman la igualdad de género como parte de sus programas, se comprometan y que podamos converger a tener la misma paga por el mismo trabajo, ¿no? O sea que no es solo un trabajo de la Nación. Nosotros tenemos que generar los incentivos. Entonces, si uno genera la necesidad de que las empresas informen
cantidad de hombres, cantidad de mujeres por puesto, remuneración promedio. Creo que vamos a estar dando un paso muy, muy importante, pero no es solo una cuestión presupuestaria, en mi opinión. Muchas gracias. Diputado Rossi tiene el uso de la palabra.